Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasás por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a probar un papel extremadamente caro. Para mí, por lo menos, es un papel muy caro. Yo hace muchísimos años que vengo viendo este papel y no lo he comprado anteriormente porque era muy caro. Pero bueno, ahora tuve la oportunidad de comprarlo en cuotas, así que estoy pagando un papel en cuotas. Es una locura pagar un papel en cuotas, más de este tamaño, es una 5, es un tamaño re chiquitito. Entonces vamos a probarlo con distintas técnicas, distintos materiales, con todos los lápices que tengamos, paso a paso con cada uno, para ver si vale la pena gastar tanta plata con este papel, porque realmente es mucho lo que vale. Vamos a ver si me tengo que arrepentir o no. Bueno, vamos a hacer este dibujito. Yo te dejo en la tarjetita te dejo la imagen de referencia para que te la bajes, ¿sí? Entonces así la dibujas a la par conmigo. Te recuerdo, yo pagué este precio ahora en marzo 2026. Vamos a ver si vale la pena. Empecemos a dibujar. Te dejo un beso grande. Acá tenemos el famoso papel Tone Tan Strathmore, 118 gramos. Es finito, pero no tan finito. Vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir y dividir nuestra hoja por la mitad verticalmente. De esta manera vamos a tener una línea guía que nos va a ayudar para ubicar las cosas. Luego vamos a hacer un círculo para lo que es la cabeza, no demasiado arriba, así dejamos espacio para las antenas y todas las cosas de arriba. Una vez que tenemos el círculo, vamos a tratar de que nos quede bien parejito de ambos lados. Vamos a hacer otro círculo más grande para el cuerpo. Fíjate que está adentro del círculo primero, pero no llega a la mitad, tiene que ser un poquito más abajo. Este, más que un círculo, sería un óvalo, ¿sí? Bueno, después vamos a hacer en la parte de afuera otro óvalo más grande que nos va a marcar el largo de las patas. O sea, no se puede pasar de ahí el largo de las patas, para tener toda una idea más o menos de cómo sería. Ahora vamos al primer círculo y lo vamos a dividir de manera circular y que salga un poquito para afuera la línea de cada lado, y lo cerramos debajo de ese mismo óvalo haciendo esta forma rara, y hacemos una línea horizontal para guiarnos y que queden los extremos en el mismo lugar. Bien, acá dividimos de esta forma como un pequeño triangulito. Esta parte medio intuitivamente hacemos otro triangulito más y un círculo en cada extremo. Y ahí tenemos el piquito. Bien, ahora vamos a ensanchar un poquito algunas zonas, ir corrigiendo. Primero corregimos, luego borramos. Hice la línea guía para saber hasta dónde iba a estar más gordito, ¿sí? Esa línea sirve para eso. Bien, remarco la división porque va a estar de un lado un ala y del otro lado vamos a tener la otra. Ahora vamos a tirar las líneas horizontales para hacer las marquitas, las manchitas esas que tiene, y las patas, porque en cada punta de esa línea va a ir una patita. Hacemos los circulitos de donde van a nacer las patitas y empezamos a hacer los choricitos. Fíjate que no son exactamente iguales, son aproximaciones. Y ahí, para marcar el largo de la primera parte de la patita, también tiro otra línea porque son patas raras y no estamos acostumbrados a dibujar estas patas. Entonces vamos a hacer las de abajo y voy a ir calculando más o menos el largo. Y fíjate que hago dos líneas y una U invertida en la parte inferior de las patitas. La parte de abajo es mucho más simple, vamos a simplificarla haciendo como una línea y una L en la parte de arriba. Esta me quedó muy chiquitita. Bien, y ahora lleno con circulitos, 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 circulitos y una V corta en la punta. Circulitos, circulitos y una V corta. En realidad no son circulitos, son una figura medio triangulitos, podríamos decir, medio circulares. Estaba con ansiedad porque quería probar el bolígrafo. El grafito yo sentí como que agarraba muy bien, ¿sí? El grafito lo agarra muy bien. Y acá vamos a hacer un redondel y un redondel porque ahí sale otra patita más. Estas patitas son medio distintas a las otras. Triangulito, triangulito. Es el tubito con la U en la punta.
y un triangulito, un triangulito, un triangulito. Creo que son 2 por pata, si no me equivoco. Bien, y las antenitas con un circulito en la punta. Ahora hacemos las manchas, nos guiamos para esa línea que hice, la del brillo, de ese lado también va a estar. Ahí tenemos una mancha, otra mancha, más o menos tienen que quedar espejadas. Bien, ahora vamos a ir a la parte de el delineado que tanto nos gusta. Yo estoy usando una lapicera Bic, un bolígrafo Bic, que justo se me quedó sin tinta, así que vamos a agarrar otra Bic. Esta es Bic, pero es Bic Fashion, pero son Bic ambas. Qué lindo que es ver el delineado, ¿no? Es como... Yo me podría quedar horas y horas viendo delineados de dibujo. Bueno, pintar también es algo muy disfrutable. Yo siento que la peor parte, la parte más difícil para mí por lo menos es la parte del boceto. Esa parte es la que más se me hace más larga. Imagínate cuando tengo que hacer un boceto de una bandera muy compleja, esa es la parte que más sufro. Una vez que agarro ya para pintar es otra cosa. Bueno, ya borramos el lápiz y ahora vamos a comenzar con el rojo. Voy a ir mostrándote el paso a paso de cómo hice. Primero voy a marcar bien fuerte la parte que sería sombra. Recordá que la imagen te la dejo en la tarjetita, te la puedes descargar, es gratis. Es un pin de Pinterest. Y después estoy haciendo como una especie de micro degradado ahí, porque hay un brillo. Entonces quiero ver cómo hago. Como no estoy acostumbrada a dibujar un papel que no sea blanco, tengo que acostumbrarme también. Entonces vamos a hacer un micro degradado para la zona de donde quiero que esté el brillo. Y vamos a ir llegando de a poquito al color. No me voy a apurar, estoy tratando de que los trazos sean bien suaves. Por lo que veo hasta el momento me gusta mucho cómo agarra el bolígrafo. Vamos a decir que está aprobado por el momento con bolígrafo. Y estoy tratando de liberar las zonas de brillos. Acá tenemos otro brillo potente en esta zona, justo arriba de la manchita. Entonces esas zonas estoy tratando de esquivarlas. Recordá que yo no es que tengo ya el 100% decidido cómo voy a hacer, sino que voy decidiendo en el momento. Entonces estoy pensando a ver qué podría ser mejor para cada sitio, para cada lugar. Ves que dice, en donde iría el brillo del lateral, le di ese pequeño degradé. Después, inmediatamente le di una capa un poquito más fuerte. Donde está el brillo más intenso, no le di nada. Y después estamos coloreando suavemente para tapar el papel de a poquito. Y acá decidí que simplemente como las manchas son negras, iba a atravesar las zonas de oscuridad para que sea más suave, más sutil y no tener que estar esquivando. Es mucho más fácil que esquivar, básicamente. Pero no en todos lados, ¿viste? Estoy tratando de que agarre el color de a poquito. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de esquivar las zonas de brillo potente. También igual, fíjate que en el brillo potente le hice un pequeño degradé desde abajo hacia arriba, ¿sí? De este lado tenemos un poquito más de brillo. Viéndolo así es como si fuese una frutilla, ¿no? En algún punto tiene un parecido a una frutilla, como que es tan grande. Tengo un video de cómo dibujar una frutilla paso a paso, te lo dejo en la tarjetita si quieres. Bueno, entonces vamos repitiendo el mismo proceso en cuanto al lateral, pero acá tenemos un brillo mucho más potente, entonces tenemos que respetar el brillo más potente, que es el que está dentro del cuerpo, arriba, en el medio. Vamos dando capas suaves, definiendo bien el contraste inmediatamente alrededor del brillo. Recordá igual de todos modos que la referencia es una referencia, ¿sí? No la estoy tratando de copiar, ni siquiera estamos tratando de hacer algo súper hiper realista, ¿no? Estamos simplemente probando, haciendo un boceto, dando lo mejor, obviamente, siempre damos lo mejor, pero estamos haciendo un boceto simplemente como para probar lo que es el bolígrafo en este papel.
A mí me está gustando un montón cómo agarra. La verdad que disfruté un montonazo hacer este bichito. ¿Cómo le dicen en tu país? Acá le decimos vaquita de San Antonio, pero sé que en otros lados se le dice mariquita. Y no sé dónde vos estás, cómo le dicen. Bien, acá estaba definiendo qué iba a hacer con el tema del brillo del lado de nuestra izquierda, porque no es tan potente como el de la derecha. Entonces algo había que hacer para apaciguarlo. Y efectivamente ahí estamos dándole una capa suave, 2 capas en realidad, para aplacar un poco lo blanco. Bueno, no es blanco el papel, pero vos me estás entendiendo, ¿sí? Y ahora vamos al segundo color. Para el segundo color vamos a usar el naranja y vamos a hacer que el rojo tome este color cálido, porque el rojo en el bolígrafo es un rojo, rojo, ¿sí? Y ahora con el naranja vamos a hacer que ese rojo se transforme en el rojo cálido que vemos en la vaquita de San Antonio. Bien, me encanta como estos colores, el rojo y el naranja más que nada, el color cálido son mis favoritos. Yo sé que lo digo muchas veces. Bueno, vamos a pasarle el brillo también, porque fíjate que de este lado es apenas perceptible el brillo.Nosotros hicimos un brillo muy marcado. Obviamente estamos en las primeras capas, hay que tener paciencia, pero vamos a darle un poquito más de tono anaranjado. Fíjate que yo las capas las sigo manteniendo en la misma dirección y después hago otra capa cambiando la dirección, ¿sí? En algunas zonas puntuales, como por ejemplo donde curva, ahí sí mantengo la curva del insecto, ¿sí? Del movimiento de ese lugar. Pero si no, siempre mantengo la capa direccionando al mismo lugar. Lo importante es que no sea un descontrol el dibujo de líneas para todos lados, sino que tenga la dirección para un lado, para el otro, que no sea algo que te maree el trazo, ¿sí? Que no sea el protagonista del trazo, básicamente. Eso es lo que yo no quiero que pase. Entonces por eso siempre las capas las mantengo en la dirección, la misma dirección. Después le doy una siguiente capa. Acá vamos a aplacar un poquito el brillo porque tiene un brillo más anaranjado de este lado. Entonces vamos haciendo capa a capa, mantenemos la dirección del trazo en esa capa. El video está obviamente muy acelerado, pero se puede ver de todos modos como estoy haciendo. ¿A vos te gustan los videos así largos? ¿O preferís acelerado o en tiempo real? Yo te leo, ¿sí? Estoy probando varios formatos porque la verdad que estoy con muchas ganas de dibujar y hay momentos en los cuales puedo hacerlo largo y otros momentos en los cuales no. Este video, por ejemplo, lo estuve grabando de noche y había muchos ruidos. O sea, era de noche pero no tan de noche. O sea, había horario de gente que estaba dando vuelta y haciendo ruido. Entonces, como vivo en ciudad, está complicado y por eso estamos haciendo con fotogramas. Son fotogramas acelerados, se ve acelerado. Pero hay otros videos que he podido hacer más de mañana y en ese horario no hay nadie y ahí sí se puede hacer video largo. Pero bueno, contame, ¿vos qué preferís? Ahora vamos al tercer color. Este color es un marrón. Vamos a usar un marroncito. El amarillo, perdón. Vamos a con el amarillo. Este es un amarillo. El amarillo son todos Bic, los lápices que estoy utilizando. Este es como medio flúor, este amarillo. Y la verdad que le da un toque muy, muy bueno. Este amarillo lo conseguí en el pack ese que te venden los 6 colorcitos. Creo que son 6. Y está muy bueno. Me queda re poquito. Tengo que conseguirlo de vuelta porque es muy difícil conseguir el amarillo. Realmente no lo consigo suelto. Tengo que comprar un pack. Entonces cada vez que quiero tener amarillo tengo de prepo todos los otros colores. Pero bueno, son bolígrafos y siempre se utilizan, ¿viste? Pero se van acumulando. También hay un naranja así de este tipo flúor que está muy bueno. Y no sé si hay uno fucsia, no me acuerdo. Pero creo que el naranja... Bueno, ahora sí vamos al marrón. Con el marrón vamos a empezar a resaltar las oscuridades, ¿sí? Yo no quiero ir directo al negro. Vamos a ir resaltando oscuridades primero con el marrón por si acaso nos equivocamos.
Lo mismo que hacemos con los lápices lo trasladamos a los bolígrafos. Los bolígrafos tenés que tener cuidado cuando apoyes la mano porque puede ser que la tinta aún esté húmeda y arruines todo, ¿sí? Entonces vamos a ir con cuidadito tocando primero o tratando de tocar lo menos posible, y si tenés que apoyar la mano te fijas a ver si mancha, y si mancha no apoyas la mano. Bueno, entonces acá vamos dándole el volumen al bichito. Sé que por ahí lo digo mucho en muchos videos, que tenemos que recordar que estamos dibujando volumen. Cuando dibujamos volumen, ¿sí? No estoy dibujando lo marrón del dibujo, estoy dibujando el volumen de la vaquita de San Antonio, ¿sí? Bueno, vuelvo al naranja porque acá tiene unas manchas de color clarito que no las dibujé, así que las dibujamos ahora. Son claritas. En el dibujo son medio como del color del papel, básicamente, pero yo no las quería dejar del color del papel, así que les di una capa suave de naranja. Porque de vuelta, el dibujo simplemente, la referencia simplemente es una referencia, no me va a limitar, no me va a obligar a hacerlo tal cual. Entonces yo le pongo el toque personal y decido lo que quiero hacer. Bueno, ahora vamos con el turquesa. Y vamos a empezar a darle un poquito de tono frío en algunas zonas. Fíjate que las manchitas son negras, ¿sí? Pero si vos te fijas bien, va a ser que tienen como un pequeño reflejo medio azulado en algunos lados. Entonces yo quería darle ese tono de negro, pero más frío, un negro azulado. Yo siempre trabajo con el negro, nunca trabaja sola. O sea, en mis dibujos el negro nunca trabaja solo, ¿sí? El blanco a veces sí, pero el negro nunca trabaja solo, porque el negro si trabaja solo queda medio como gris. Igual de todos modos el bolígrafo brilla un poco, y ahora vas a empezar a ver que cuando yo aplico los tonos en la cabecita del bichito, me di cuenta y el negro no se ve tan intenso porque estaba la luz, como te digo, desde noche que dibujé esto, entonces ves que la sombra que hace mi mano en el papel tapa la luz que viene de enfrente. Entonces lo que yo no noté es que el bolígrafo, al igual que el grafito, en algunas zonas, cuando le da la luz, brilla. Entonces no se notan los colores tan intensos. Poner acá en estas primeras capas no se nota todavía porque el papel está bastante opaco, no tiene tanta tinta. Entonces ahí sí puedes ver bien el color. Básicamente le estoy dando a todas las patitas un poquito de este tono para darle la sensación de esa misma del negro con tonos fríos. De un lado le puse celeste y del otro lado le voy a poner naranja, ¿sí? Fíjate que de este lado le ponemos naranja en cada una de las patitas. En la parte como de abajo interna, naranja. En la parte externa, celeste. Y ahora sí vamos al negro, el famoso negro. Este trabajo fue un trabajo bastante rápido. Un trabajo de, creo que, no me acuerdo si me llevó, creo que 1 hora 20, 1 hora y media, ponele, más o menos. Y básicamente vamos a empezar a darle poquitos, capas finas. Y luego vamos a ir repasando. Vamos a darle tiempo a que vaya absorbiendo y secándose, ¿sí? Es muy importante. El próximo dibujo que vamos a hacer en este papel es un boxer y lo vamos a hacer un perro boxer, no sé si los conoces. Lo vamos a hacer en lápices Prismacolor. Vamos a usar Prismacolor para usar en este papel, a ver qué onda. Yo por ahora el bolígrafo, la verdad que estoy encantadísima con bolígrafo. Este papel es ideal para el bolígrafo. Me encanta cómo agarra el tono, me encanta cómo se desliza, no se traba, no mancha. Anda espectacular para bolígrafo, ¿sí? Es el papel para bolígrafo. El grosor es el perfecto, no pasa para el otro lado, no puedo quejarme en nada de eso. Vamos a ver qué tal les va con los Prismacolor. Y así vamos a ir probando con todos los lápices. El dibujito que vamos a hacer con Prismacolor es este que te estoy mostrando acá, brevemente. Así que suscríbete para no perderte el próximo dibujo.
Y con el negro también vamos a ir esquivando los brillos. Pero fíjate que el corte que hago en el donde está el brillo es como un pequeño degradé. Si voy atenuando entre las capas y cada capa se va disolviendo cerca del brillo. Te quiero recordar que tengo un curso gratuito de dibujo desde cero para principiantes que te lo dejo en la tarjetita. En ese curso aprendemos lo que son volúmenes, luces, sombras, perspectiva, cómo armar los colores, todo desde cero. Aunque vos no sepas nada, en ese curso salís dibujando, básicamente. Ahora vamos a ir al cuerpo. En el cuerpo vamos a dar en algunos lugares muy poquito negro, ¿sí? Fíjate que vamos a ir resaltando las oscuridades que vemos de las manchitas, más que nada, y las divisiones, el borde. Vamos a tratar de que la manchita no se cubra toda. Acordate que tiene una parte de brillo, ¿sí? No te emociones pintando porque sé que es muy fácil pasarse, ya sé, me ha pasado. Entonces vamos a esquivar el brillo y vamos a hacer un pequeño degradé. ¿Ves a lo que yo te decía? Que cuando le paso la capa de turquesa debajo queda el brillo como medio azulado, queda espectacular. Vamos una por una las manchitas y fíjate que en la parte roja donde está más oscuro le di una capa sumamente suave. Repasamos también las patitas, la segunda capa. No estoy tapando todo lo de abajo, sino que estoy tapando parcialmente. Sí, trato de dejar un poquito de brillo en las patitas. Y esto es a lo que me refería, ves que la cabeza del bichito está todo con el brillo de la luz. En realidad se ve más oscuro, pero como está la luz reflejando hace que la cabeza del bichito esté brillando un montón. Y yo todavía no me daba cuenta en este momento del video. Ahora estoy haciendo un poquito de sombra en la base del cuerpo. Por eso lo ideal en los videos es hacerlo de día, que tenés la luz diurna. Como este video que te dejo en la tarjetita, que lo hicimos de día y se ve espectacular. Bueno, la sombra no necesariamente hace falta, pero yo quería hacer como para que dar una idea que está apoyada en algo, como que no está volando, ¿sí? Tampoco le dediqué demasiado trabajo a eso. Ahora con el violeta vamos a reforzar el negro. Recuerda que el negro no trabaja solo. Y si bien habíamos puesto el celeste abajo del turquesa, con el violeta le damos más oscuridad al negro. ¿Qué te parece el papel? Yo siento que está muy bueno. Para bolígrafo, aprobado. 10 de 10. Vamos a ver con los demás materiales, a ver qué onda. En algunas zonas muy puntuales donde va más oscuro, ahí vamos a repasar con el violeta. De todos modos al final te muestro cómo queda escaneado. Bien, ahora vamos a la parte de brillo, ya corregí la luz, ahora se nota que está más oscuro. Y vamos a darle unos toquecitos para dar la sensación de que está brillando por todos lados. Porque estos bichitos tienen brillo potente. Entonces vamos a darle unos toquecitos en algunas zonas.
cómo cambia con estos toquecitos, ¿eh? En la parte de brillo potente, mira lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora vas a ver. Presta atención porque es muy importante. Bien, acá vamos a darle una capa de esta forma. Y luego, no llegó al borde, fíjate, ¿eh? Me dejo secar un poquito. Repaso las anteriores, porque el Posca que estaba usando anteriormente tenía poca tinta, lo cambié a otro. Bueno, le damos la segunda capa. Al brillo ves que va quedando más intenso, pero no tapo todo el papel de una. Este brillo también. Y ahora con el dedo un pequeño toquecito, ¿sí? Con el dedo le doy un toquecito y hago que el brillo del borde no esté tan intenso, ¿ves? Paso y con el dedo arrastro un poquito el pigmento. No en todos lados, en algunos lados sí me interesa que quede potente, pero en otros lados no. Firmamos, obviamente, y te agradezco por quedarte hasta el final. Le pasamos un poquito más y ahí difuminamos hacia abajo. Paso y difumino, ¿sí? Y la parte que quiero que quede intensa no la difuminamos, pero básicamente así difumino el Posca. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Y acá lo vemos escaneado para que veas cada detallecito en HD. Bueno, te dejo un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarme y suscríbete porque vamos a seguir probando con distintos tipos de materiales este papel. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chau chau.